Buenas tardes, espectadores. Somos del podcast Hablemos sobre Drogas y hoy vamos a entrevistar al doctor José María Vázquez. Así que es un placer dejaros con mi compañero. Pues primero de todo evidentemente nos gustaría preguntarte desde hace cuánto que tratas las adicciones. Más de 32 años. Es decir, yo hice dos especialidades, pero en el 1988 decidí hacer una segunda especialidad, que es la de psiquiatría. Y estoy trabajando en el CAS de Sants desde el 1 de abril del 1992. Como yo soy psiquiatra general, pero dentro de la especialidad de psiquiatría, la subespecialidad de adicciones, porque cuando cogemos el manual psiquiátrico, que es el DSM-5, es un manual que nos permite hacer diagnóstico de todos los trastornos psiquiátricos. Un tercio de este manual corresponde a problemas en relación a las sustancias de uso. Es decir, que realmente el consumo de sustancias no solo tiene un impacto en nuestra salud física, en nuestra integridad física, sino también en nuestra integridad intelectual, ¿no? Es evidente que las adicciones, las mal llamadas toxicomanías, yo digo los trastornos mentales por consumo de sustancias, son patologías que están definidas en el DSM-4, y me refiero a este porque es el último manual de diagnóstico, el DSM-4, DSM-5, y forman parte pues, de la psiquiatría. Es una porción que trata la psiquiatría. Es evidente que eso es así porque las adicciones es un trastorno mental, es un trastorno del cerebro. La gente no consume sustancias por vicio o porque sean viciosos, no. Se consumen sustancias porque verdaderamente es una alteración de la esfera mental en un grupo de la población. ¿Podrías desarrollar un poco más, digamos, que el efecto que tienen las drogas y cómo no somos realmente adictos por un vicio, como tú dices, o por una sensación, sino más por un efecto, ¿no?, de la droga en nuestro cerebro? Generalmente, cuando yo empecé a trabajar en psiquiatría, ya por los años 80, se decía que los factores más importantes para que una persona iniciara el consumo de una sustancia y mantuviera dicho consumo, e incluso cuando empezaba a hacer tratamiento psiquiátrico para dejar de tener problemas con ellas, unos se desintoxicaban y nunca más volvían a consumir y otros en cambio repetían el consumo y mantenían el consumo a lo largo del tiempo. Pues bien, los factores que en aquellos años 80 se creía que iniciaban y mantenían la dependencia de sustancias eran fundamentalmente factores de tipo social, factores de tipo familiar, y se dejaban para último los factores de tipo individual, los factores de tipo personal. Es decir, se decía pues, que el consumo de sustancias, si tú ibas con un grupo de consumidores, pues tú también consumías y al final continuabas consumiendo. Es decir, que la presión social llevaba hacia el consumo de sustancias para poder formar parte del individuo del grupo en el que estaba interaccionando, ¿no? Bien. El hecho de aparecer múltiples procesos de investigación, tanto a nivel biogenético como a nivel psiquiátrico, como a nivel bioquímico, empezaron a encontrarse que había pues, sistemas de neurotransmisión cerebral específicas donde las sustancias interaccionaban, es decir, las drogas interactúan en el cerebro porque en el cerebro hay receptores neuronales en los cuales esta droga se integra en su interior y provoca una serie de alteraciones. Pues bien, todos esos estudios que se han llevado a lo largo del tiempo nos llevaron a concluir que estábamos muy equivocados. Los factores que verdaderamente inician el consumo de una sustancia y llevan al mantenimiento del consumo de la misma son factores, primero, de tipo personal, individual, segundo, factores de tipo social y, en tercer lugar, los factores de tipo familiar. Es decir, se relaciona muchísimo con tu campo, ¿no?, con la psicología. Psiquiatría. Perdón, la psiquiatría. Sí, claro. Perdón. Entonces, ya que mencionas el tipo de factores, si son personales, sociales, etc., pero ¿cuál dirías que es la situación que más se da por la que la gente recae otra vez en el consumo de estas drogas? Pues puede recaer por muchas causas. A ver, os intento explicar. Vamos a ver. Fijaros, el cerebro es un sistema de neurotransmisión. Esta es una neurona y veis que el impulso eléctrico se transmite a nivel bioeléctrico, bioquímico. Es decir, esto es una corriente eléctrica porque el cable está formado por
una tira de cobre recubierta de plástico. En el cerebro es exactamente igual, solo que en lugar de recubrirse por un plástico se recubre por grasa. Una neurona termina, la otra empieza, y para comunicarse la una con la otra se hace a través de una sustancia química que se denomina neurotransmisor. Cuando la neurona se estimula, libera el neurotransmisor, contacta con la siguiente neurona, le transmite la información, la activa, y una vez hecho este pase de información, este neurotransmisor es recaptado de nuevo por la neurona donde salió para volver a salir cuando vuelva a ser estimulada. Pues bien, las sustancias actúan porque hay receptores neuronales en la neurona postsináptica en los cuales puede interaccionar y eso puede provocar una serie de efectos. Entonces, ¿por qué puede recaer un individuo? Por muchas razones. Por ejemplo, desintoxicamos a un individuo y el sistema nervioso central no queda actualizado, necesita un tiempo de conversión. Con lo cual puede haber un síndrome de abstinencia tardío, es decir, individuo que está recuperándose, pero como el cerebro no se recupera de forma adecuada, intenta volver a consumir para encontrarse bien, porque no se encuentra verdaderamente bien. Sería un tipo de recaída. Otro tipo sería, por ejemplo, el síndrome de abstinencia condicionado, es decir, si yo cada vez que tomo una sustancia la tomo en contacto con un estímulo externo e interno, por ejemplo, estímulo externo, si me voy con Paul o con Aarón y vamos a consumir cualquier hachís o alcohol o cualquier tipo de sustancia y la consumimos en un bar X. Al asociar estos dos estímulos, la droga con ese bar, llega un momento que el bar, que en principio era un estímulo neutro, se convierte en un estímulo condicionado. Y cuando yo me enfrente a ese bar, mi cerebro experimentará deseo de consumo porque sabe que ahí va a recibir droga. Vale. Es lo del perro del Pavlov. Lo habéis estudiado, supongo, lo de los estímulos, ¿no? Pues ya lo estudiaréis más adelante en biología, ¿vale? Es decir, que cuando condicionamos ambientes de tipo físico o bien emociones, imagínate que yo me peleo con mi novia o con mi novio, con quien quieras, o con un amigo o con tu entorno, y cuando me encuentro mal e irritable, consumo alcohol para calmarme. El cerebro aprende que siempre que ocurra una emoción negativa, al consumir una sustancia asociada a esa emoción para controlarla, a la que yo aprenda que esa emoción la controlo mediante el consumo de sustancias, pasándome factura porque altera el funcionamiento cerebral. Sería otro tipo de consumir sustancias. Factores genéticos también. Imaginaros, fijaros este es un sistema, un cerebro. Esto es los distintos sistemas de neurotransmisión. Es decir, el cerebro está recorrido por una serie de cables, como os he enseñado antes, en que cada circuito neuronal se comunica con un neurotransmisor. Por ejemplo, cuando el conjunto de neuronas se interactúa o comunica con la dopamina, hablamos del sistema dopaminérgico. Cuando es la serotonina, serotoninérgico. Cuando es la acetilcolina, es decir, y para eso, para más de 1.200 que están descritos, conociendo solamente el 10%, como máximo el 20% del funcionamiento cerebral. Es decir, todavía lo que nos queda por conocer. Pues bien, imaginaros el circuito dopaminérgico, que es este de aquí, el mesolímbico cortical, el nigrostriatal y el túbulo infundibular. Este sistema se comunica con dopamina. Cuando ese sistema va más lento de lo normal, aparece esta enfermedad. ¿Cuál es? Pues un momento. La que tenía Stephen Hawking, ¿no? Pero la ELA. No, la ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson. Ah, sí, vale. La deficiencia de dopamina produce el Parkinson. En cambio, una hiperestimulación del mismo sistema aparece otro trastorno tan diferente como la esquizofrenia, la verdadera locura. Fijaros, un sistema tan pequeño en el cerebro como es la dopamina, las dos enfermedades tan graves que produce en el cerebro. Pues bien, al igual que puede enfermar el sistema de dopamina, puede enfermar, por ejemplo, el sistema opioide. Yo le pego un golpe a Aarón y sentirá dolor. Al cabo de un rato, ese dolor desaparecerá. ¿Por qué? Porque ante el estímulo golpe, el cerebro libera endorfinas que calman el dolor. Cuando ese sistema opiodérgico, que es mucho más difuminado por todo el cerebro, no funciona bien, el individuo que carezca de opiáceos endógenos, ¿qué hará? Pues se mantendrá el dolor, supongo. Y lo intentará buscar. Pues si un individuo tiene un dolor crónico y encuentra la heroína, ¿qué creéis que va a hacer? Pues claro, rápidamente se enganchará a la heroína. Pero, entonces, dirías es decir, que otra causa sería la deficiencia de neurotransmisores.
Hay muchas causas, ¿no? El tema genético, biológico, condicionado, de estímulos, de neurotransmisión, etcétera, pero siempre en psiquiatría hubo el dilema siguiente. ¿Qué fue primero? ¿El consumo de sustancias que lleva a la alteración del cerebro y por consiguiente a la aparición de un trastorno mental? ¿O al revés? ¿Hay algo previo en el individuo que lo hace ser vulnerable a la sustancia de abuso y que si la toma queda enganchado rápidamente a ella? Pues bien, un compañero mío con el cual he compartido muchas mesas de ponencia a lo largo de todos estos 30 y pico de años, en el 2013 publica creo que fue en American Journal of Psychiatry, pero bueno, si no en American Psychiatric Association es igual. El artículo fue publicado y él en una cohorte muy importante de pacientes vio que el factor predictivo más importante para que una persona tenga un consumo de sustancia y se enganche a ella es tener una alteración mental previa, es tener una vulnerabilidad. Fundamentalmente los trastornos de tipo psicótico, los trastornos de la personalidad y el trastorno por déficit de atención. Es decir, que la vulnerabilidad individual, es decir, la primera causa que os explicaba antes, es lo que hoy en día explicaría el que una persona consuma una sustancia y se enganche a ella, en cambio la puedo consumir yo y no me enganche a ella. Por eso decimos que de la población general, que todos consumimos drogas, a ver, imaginaros, yo soy mucho mayor, no sé la edad que tiene tu madre, pero... Sí, 52. Yo tengo 63 recién cumplidos el Día de Reyes. Pues bien, en la época que yo fui a la universidad, que fue en el año 77, empecé medicina con 17 años, pues había muerto Franco en el 75, Franco ni lo conocéis, no sabéis ni quién es, el gran dictador que hubo en España. Pues bien, se libera automáticamente la sociedad. Entramos en la facultad, yo me hice de la tuna, pues imaginaros, ahí consumíamos alcohol, nos marchábamos de juerga, fumábamos porros, es decir, hacíamos de todo lo que hacía la juventud. Estaba muy habituado. En la época. De esa población hay un 82% que pudimos consumir y no tenemos ningún problema, y en cambio un 18% de esa población sí tiene problemas. Es decir, que las adicciones no ocurren en toda la gente que consume drogas, sino en aquellas que tienen un factor importante, que es el factor de la vulnerabilidad. Muy bien. Vale, a ver, me gustaría puntualizar una cosa, ¿no? Me ha surgido una duda que es muy interesante y es que, por ejemplo, has puesto de ejemplo el hachís. ¿Hay drogas que realmente son beneficiosas para dolores crónicos, dolores en los huesos, etcétera? A ver, otras cosas y otro tema que hay que desterrar es que existen drogas blandas y drogas duras, drogas buenas y drogas malas. Las sustancias son sustancias, y repito, van a hacer el efecto negativo en aquellas personas que son vulnerables. ¿Queda claro? Bien. A la respuesta del hachís. El hachís es una planta medicinal conocida ya desde la medicina china. Fijaros, tiene más de 1000 años. Es decir, lo que ocurre es que es una planta que es ángel y demonio a la vez. Es veneno y remedio. Es decir, la planta contiene más de 450 sustancias cannabinoides diferentes. No es lo mismo consumir la totalidad de ellas que consumir un sustrato de las mismas que sea purificado y dado por ejemplo, para el dolor, o para la esclerosis lateral, o para la esclerosis, como por ejemplo sustancias cannabinoides como el Sativex, que ayudan a modular el dolor en enfermos oncológicos, ayudan en el tema de las esclerosis, etc. Es decir, eso es un tema, ¿queda claro? Sí. Es decir, por ejemplo, nosotros, las personas jóvenes, porque pensad una cosa, el cannabis es, junto con la cocaína, la primera causa actual en España de producción de psicosis incipiente. La psicosis es los cuadros psicóticos, la esquizofrenia, etc. Es decir, fijaros que no es una planta inocua. Por eso hay que hacer mucha prevención en la población. Porque esto es como la ruleta rusa. Tú tienes una pistola y hay una bala en la recámara. Tú te vas dando pinchazos, o sea, disparos, pero el día que le des el disparo y tengas la bala en la recámara, te jode. Es decir, puedes usar drogas en el momento que tú lesionas el cerebro porque hay una vulnerabilidad y quedas enganchado a ella. Entonces, muchos chicos que unos quieren dejar las sustancias, el primer tratamiento, otros, cuando hacemos un diagnóstico diferencial bien hecho y conseguimos encontrar el diagnóstico clínico que tiene,
trastorno psicótico, trastorno bipolar, un cuadro de personalidad, un TDAH, y tratamos la patología psiquiátrica de base que le hace vulnerable, secundariamente la adicción va a mejorar y tiene teóricamente que controlarse. Pero muchos de ellos, por ejemplo, pues a lo mejor no quieren dejar el hachís. Entonces hay que hacer medidas de reducción del impacto que hace el hachís, es decir, que consuman menos cantidad o que consuman un hachís que contenga, en lugar de muchos cannabis malos, algunos que son buenos, como por ejemplo el cannabidiol, el cannabigerol o el cannabinocromen. Es decir, pero claro, esto hay que trabajarlo mucho desde un punto de vista preventivo. No es fácil y hay que dar mucha explicación. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora con vosotros tres. Estoy intentando psicoeducar, entender que no todo el mundo que prueba se engancha, pero si eres de ese factor de población que es vulnerable, ten cuidado porque vas a tener un verdadero problema. Vale, pues mira, me gustaría también saber, justamente ahora que has comentado que estamos hablando aquí los cuatro, me gustaría saber cómo harías tú para concienciar a toda nuestra juventud sobre los efectos, el funcionamiento de las drogas sobre nuestro cerebro y etcétera. O sea, ¿qué forma...? Sobre todo a la gente más de nuestra edad, ¿sabes? Para que les pueda chocar el hecho de este factor del que has hablado, por ejemplo, que encuentro muy interesante, el factor de la vulnerabilidad. El que, claro, tú no puedes saber si a ti te va a afectar más o menos. O sea, pero, puede ser esa persona... Es psicoeducación y psicoeducación, y desde edades tempranas. Y luego tenéis vosotros la capacidad de decidir lo que queréis hacer con vuestras vidas. Claro. Siempre respetando el derecho del adolescente a hacer, pero con conocimiento de causa. De todas maneras, en estos estudios de investigación longitudinal que hemos ido haciendo, conocemos aquellos rasgos que definen a los individuos que están o pueden ser más propensos. Si en la familia hay carga genética, si no hay carga genética, si los padres consumen o no consumen, qué educación tienen en la escuela. Es decir, todo el desarrollo psicomotriz del individuo se basa fundamentalmente en los valores que te transmite la familia, los valores que te transmiten en la escuela, los que te transmiten en el entorno, la carga genética. Por eso cuando preguntamos en psiquiatría, hacemos una primera visita, dentro de la primera visita siempre revisamos los antecedentes familiares psiquiátricos. No es lo mismo una persona que su padre o su madre o su abuela o su tía o sus primos tengan patología psiquiátrica o de adicciones ellos, a aquellos chicos cuyas familias no tienen ningún tipo de adicción. Es decir, cuanto más carga genética tiene el individuo, es decir, cuando los genes que nos transmiten los padres llevan una carga de enfermedad importante, más probabilidad tenemos de que si consumimos algo nos enganchemos. Y al revés, cuanta menos carga genética hay, más impactos en la vida tenemos que tener para que eso pueda llegar a tener un problema de enfermedad. Es decir, es lo que se llama la teoría del doble impacto de Stahl. Bien, entonces, la hipótesis de la automedicación. ¿Crees que tiene un efecto muy grande el ambiente, ¿no? Es una interacción genética-ambiente. Es una interacción entre los genes y el ambiente. Vale. También, el drogadicto ¿se hace o se nace? Porque Te he contestado antes. Claro, pero me gustaría que también... Evidentemente, es lógico que si tú empiezas a consumir una sustancia y sigues consumiendo esa sustancia, aunque a veces no haya carga genética ni tengas ningún factor de vulnerabilidad, te estás cargando lo que te explicaba antes, los sistemas de neurotransmisión, y llega un momento que ese cerebro se hace independiente. Pero evidentemente tiene que existir un tema de vulnerabilidad. Esto es básico. Mira, generalmente os he explicado la teoría del doble impacto de Stahl, es decir, la hipótesis del doble impacto significa que aparte del impacto genético necesitamos del impacto ambiental, de lo que el individuo en el entorno recibe y en función de lo que llevan sus genes responde de una forma determinada u otra, ¿vale? Pero nosotros además tenemos factores como son lo que aprendemos en la familia, en el entorno, en la escuela, la resiliencia, la capacidad de tener herramientas que nos hagan enfrentar a esto. No es lo mismo nacer en Sarriá que nacer en Zona Franca, porque las cuestiones de vida allí son distintos. Y eso que, por ejemplo, la raza de India gitana es muy resistente por la genética tan buena que tiene a lo largo de los siglos, imagínate tú, porque lo resisten absolutamente todo, son personas muy fuertes. Pero es muy importante saber, por ejemplo, su cultura, su etnia, lo que comen, cómo viven, es muy distinto a los payos.
Y es muy distinto las clases ricas de las clases pobres. Es distinto ser negro que ser blanco. Por ejemplo, a los programas de mantenimiento con metadona, los que viven en los países del norte de Europa son metabolizadores lentos de los opiáceos. En cambio, si vas a Etiopía, los negros metabolizan muy rápido la metadona. Es decir, que hay factores genéticos que por raza y por etnia diferencian a unos de otros. Al igual que es más propenso el cáncer de próstata en negros que en blancos, pero no quiere decir que los blancos no lo podamos tener, lo podemos tener, pero hay más propensión por genética, ¿me explico? Pues lo mismo en las adicciones. También la religión es algo que afecta mucho, ¿no? La religión es otro factor importante. Por ejemplo, ¿cuáles son los países del mundo que más se suicida la gente? Japón, Japón, por ejemplo. los países El que menos se suicida. Menos. El que menos. Iba a decir, bueno. Di. No, yo iba a decir Israel, pero por decir algo. Porque claro, Vas para acá. más para aquí. El primero Italia y el segundo España. ¿Por qué? Porque la fe cristiana, el suicidio se implementa como algo que es... Claro, ya se ve como algo muy malo desde... Entonces hay una creencia en la religión que te dificulta. En cambio, ¿dónde se suicidan más? En los países ¿Me explico? En los nórdicos, sí. En los países menos religiosos, ¿no? Menos dados a la religión. Muy interesante. Como el cinturón de la esquizofrenia. Hay países que la psicosis es más frecuente en unos países que en otros. Sí. Por ejemplo, los Amish, creo que son los Amish Los americanos, tienen una tasa de esquizofrenia altísima. Vale. Bueno. Me he explicado bien, ¿lo habéis entendido? Sí, el tema de la muy raza bien, no es nada de tema racismo, al contrario. No, no soy para racista. nada. ¿Qué va, qué va? ¿Y la edad? La edad también influye. Y... Pero me parece que os lo he dicho bien. ¿No estás escribiendo eso? No. Ay, espera. Los Amish es una comunidad judía ortodoxa. Esto ya lo cortamos, que no... Sí, no pasa nada. Entonces también el factor religioso también tiene... Todo influye. Tiene, influencia incluso en las enfermedades. ¿Ves? El factor educativo, el segundo factor el sentido del grupo de la comida de los Amish, el tercer factor es el método de indicación de los adolescentes. O sea, todo lo que yo os he ido explicando es todo muy, muy importante. ¿Crees que...? ¿Ves? Prevalencia de la tasa de esquizofrenia en general en la población es del 1%, pero en los Amish está aumentado más. Bueno, en fin, al igual que aquellas familias que viven las cosas dramáticamente, la propensión de trastorno es mayor que aquellos que saben controlar muy bien el tema. O sea, que todo influencia en la conducta humana. Claro, entonces ya, quitándonos un pequeño inciso del tema drogas, realmente también todos estos factores externos a nosotros también tienen efectos en enfermedades de tipo psiquiátrico, ¿no? Como la esquizofrenia, la esquizofrenia paranoide, son factores de vulnerabilidad. Bipolaridad. Claro. De los bipolares, quiero recordar en los últimos estudios que creo que el 63% de los diagnósticos con trastorno bipolar, no sé precisaros bien, creo que es así, el 63% de las personas que piensan en trastorno bipolar pueden asociar un trastorno por dependencia de alcohol y el 70 y pico % una dependencia de cannabis. ¿Y qué sentido tiene? En la esquizofrenia, ¿cuál es la primera causa de muerte en la esquizofrenia? Hombre, entiendo que el suicidio, ¿no? El segundo. La primera es el tabaco. Mueren por cáncer de pulmón. Claro, ¿por qué? Porque el esquizofrénico fuma todo el día. Porque crea una adicción. Utilizan el tabaco en muchas ocasiones, están tan adictos que lo utilizan para calmar los efectos secundarios que tienen tanto de la medicación como de la propia enfermedad en sí. Y el segundo es el suicidio. ¿Por qué? Porque entre periodo y periodo, cuando están lúcidos, se ven tan mal que no ven futuro. Muy interesante todo esto. Y claro, también las drogas, ¿verdad? Muchas de ellas tienen efectos muy diferentes. O sea, por ejemplo, el tabaco, muchas personas lo utilizan para relajarse. Claro. Y en cambio hay otras drogas que son claros estimulantes para la persona. Es otro concepto que os quería explicar, que es el concepto de la automedicación de Kantian. Es decir, las personas no consumen drogas al azar, sino que consumen aquellas sustancias que les remedia el mal del alma.
Entonces, imaginaros un niño, un chico, un adolescente, como, bueno, no sé qué edad tenéis. Sí, 16. Adolescencia, hasta los 18 no somos mayores de edad. Pues bien, imagínate que es un chaval que tenga un diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Entonces, si esas personas, ¿con qué se trata el TDAH? Pastillas, ¿no? Con medicación, con medicación, se trata con anfetaminas, ¿vale? No con anfetaminas, se trata con una sustancia que se llama metilfenidato. Es una sustancia que es parecida al funcionamiento de la anfetamina, pero no es igual. Es decir, por ejemplo, en el área del lóbulo frontal, las anfetaminas lo que provocan es liberación de neurotransmisores e inhiben la recaptación. El metilfenidato solo lo que hacen es inhibir la recaptación, es decir, aprovechan la que el cerebro libera para que siga interactuando, es decir, autorregula el funcionamiento de los sistemas de neurotransmisión dopaminérgico que están alterados. Pues bien, el metilfenidato es una sustancia que cuando se da a un individuo, que se le ha diagnosticado el TDAH, el individuo, la gente pensaba, ¡oh, darles anfetaminas a los niños, qué barbaridad! Esto es una locura, estamos siendo adictos. No, porque justamente las anfetaminas, los psicoestimulantes en pacientes con TDAH, en lugar de excitar, lo que hacen es calmar. Hacen lo que se llama un efecto paradójico. Pues bien, imaginaros un individuo que tenga un TDAH y que los psiquiatras y los psicólogos desde la adolescencia o desde la infancia lo hayan pasado por alto. Cuando llegan a la adultez, muchos van a encontrar el refugio ¿en dónde? En las drogas. ¿En qué tipo de drogas? ¿Las sedantes o las psicoestimulantes? ¿Las sedantes? Las psicoestimulantes. Porque lo que obtienen es un efecto de calmar, de sosegar. Entonces, por eso decía que un factor de vulnerabilidad es el TDAH. Si tratamos el trastorno por déficit de atención, el individuo se regula y la probabilidad de que esté controlado va a ser mucho mayor. Vale. Vale. ¿Queréis hacerle alguna pregunta sobre esto? Bueno, yo te quiero preguntar sobre una cosa que es más tu opinión, que es cómo ves como que el consumo de, por ejemplo, el tabaco o el alcohol esté como más generalizado que otras drogas. Porque estamos en un país mediterráneo, que es un país vitivinícola y un país en el que todo el Mediterráneo, desde que Colón descubrió América, transporta el tabaco aquí, se instala en Europa, pues son sociedades en las que se consume mucho alcohol. Entonces, pues es evidente que actualmente, de los inicios de primeras visitas, el alcohol y la cocaína están a la par casi ahora en día en la petición de primera visita. Luego está el cannabis y luego en las comunidades gays, sobre todo, el tema del consumo de metanfetaminas, el tema del chemsex, toda esta serie de historias. Pero depende de la sociedad en la que vivas. Por ejemplo, aquí pues es un tema... Mira, esto es muy claro. Es decir, en función de la oferta que hay en el entorno social, sí, el consumo es el que va a ser más prevalente. Cuando los soldados de Vietnam fueron a Vietnam y se volvieron a América, ¿qué pasaba? En Vietnam había mucho opio, venían muchos enganchados a las sustancias opioides. Cuando llegaron a América no había cocaína en el mercado, pero no había opio. ¿Qué hicieron? Se engancharon a la cocaína y dejaron de consumir opio. Claro, la persona se adapta a las leyes de la oferta y la demanda. Claro. Sí, esto sí que lo hemos estudiado nosotros, que somos de economía. Sí. Sí. Vale, pero también sí que ahora que lo ha planteado, también me surge a mí la duda, porque es verdad que realmente en nuestra sociedad, no solo en la española, sino por lo general, está mucho mejor visto que tú fumes o bebas alcohol que fumes marihuana o hachís. Por lo que os decía antes, que la gente... ¿Sabéis cuál es la peor droga que existe en el mercado? Para mí. ¿La qué? ¿Cuál dirías que es la peor droga que existe en el mercado? La peor droga. Bueno, es que yo he escuchado muchos nombres, no estoy demasiado... La más accesible, a lo mejor. La peor para el cerebro. La peor para el cerebro. Por ejemplo, para mí. Bueno, pero para ti. Para mí, lo que yo pienso. Sí. El alcohol está totalmente socializado, es una droga súper tóxica para el cerebro. En cambio, como estamos en un país vitivinícola, que vosotros no lo habéis recordado, pero en la época de tu madre y en la mía, nos daban de merendar
pan vi y sucra. ¿Me explico? Tómate venga, que el vino que hace sangre. No, esto es un error. ¿Me explico? Pero sin embargo, en aquella sociedad de los años 60, 70, que es cuando nació tu madre, pues verdaderamente había, los niños nos daban cosas desde pequeñitos. Claro. Nos daban cerveza con yemas de huevo para hacer crecer. ¿Sí? O vino San Clemente para que no tuviéramos anemia. Claro, todo depende mucho de la tesitura. De la sociedad en la que vives, de la cultura, de la... Bueno, pues de lo que hablábamos anteriormente. Vale. Ahora ya más tema pacientes. Suele ser... Bueno, supongo que tú tratas el tema de la adicción y evidentemente que no recaigan, ¿no? Pero ¿suelen recaer los pacientes rehabilitados tras una adicción? Mira, yo siempre digo que en adicciones, como en cualquier otra rama de la psiquiatría, actúa la ley de tercios. Un tercio de tus pacientes mejora, se rehabilita y perfectos. Esta chica que me hizo este cuadro, le di la alta, es una pintora, le di el alta en Navidad. Este año pasado he dado 128 altas, por decirte algo, ¿no? Es decir, un tercio mejora absolutamente, un tercio pues va reajustando su vida con recaídas, periodos de abstinencia largos, otros menos largos, pero bueno, y hay un tercio que no se va a recuperar. Es decir, de nuevo, vuelve a ser el factor individual, las ganas que tú quieres, la capacidad intelectual de entender qué es lo que está pasando, el conocer tu propia realidad para ver si quieres cambiarla o no quieres cambiarla, porque el cerebro tiene capacidad de decisión. Tú puedes ser adicto, pero no idiota. Claro. A lo mejor realmente tú quieres, o sea, esa droga te sigue haciendo sentir, te ayuda en tu vida y claro, tú en el fondo no quieres dejar de consumirla. Entonces el profesional tiene que ayudar al individuo que tiene delante a entenderlo, entenderse y crear entre los dos un programa de tratamiento individualizado que le permita hacer un cambio en su proceso vital. Pero el paciente, yo no me gusta hablar de pacientes, me gusta hablar de personas que tienen alteraciones en la esfera mental, en este caso de tipo adicto, ¿no? Entonces, encontrar un camino para poder resolucionar el tema. Si lo encuentra bien y si no lo encuentra, pues a lo mejor no quiere dejarlas y quiere atenuarlas. Es decir, que el tratamiento tiene que ser siempre personalizado. Tú has dicho que yo soy psiquiatra. Sí. Trato a todo el mundo igual. No a las adicciones solo. Cuando entra una persona aquí, lo primero que se hace es un cribaje. El cribaje es saber, primero, si hay alteraciones que puedan provocar ese cuadro de salud, de alteración de salud mental. Imagínate, te pongo un ejemplo. Señora que entra por la puerta y me dice, José María, estoy triste, estoy deprimida, estoy apática, no tengo ganas de sexo, no como, estoy todo el día en la cama, estoy triste, tengo ganas de llorar, he dejado de hacer todas mis actividades. ¿Qué pensáis que pueda tener? Depresión. Una depresión, ¿verdad? Bueno, pero no puedo diagnosticar depresión si previamente no constato, primero, que no tenga ningún trastorno orgánico que pueda provocar ese cuadro mental. Imagínate un hipotiroidismo en la mujer. Un hipotiroidismo, cuando no funciona el tiroides, ¿vale? La mujer o el hombre se deprimen porque les falta hormona tiroidea. Entonces, primero hemos de descartar que no tengan problemas orgánicos que puedan provocar el cuadro. O un tío que viene diciendo, se sienta delante de mí, empieza a quitarse y ponerse el sombrero, se empieza a mover, y dice que está viendo bichos que le están rodeando, que están persiguiéndole, que están... Bueno, puedo pensar que tiene una psicosis, ¿vale? Sí. Hay que preguntar si toma drogas y también estudiar el entorno. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginaros que trabaja en una mina de mercurio o con metales tóxicos pesados. Los metales tóxicos pueden provocar un cuadro de alucinosis, de alteración psicótica. Hay que descartar cositas de este tipo. Es decir, descartar problemática orgánica. Segundo, cribaje de salud mental. Le pasamos, primero, le hacemos una anamnesis clínica, es decir, estudiamos su motivación, antecedentes personales, antecedentes familiares, antecedentes orgánicos, historia toxicológica, y les pasamos, hacemos una exploración psicológica, psiquiátrica, es decir, de si el paciente está vigil, consciente, orientado, si tiene sintomatología psicótica o afectiva o de ansiedad. Hacemos una valoración de la clínica. Y una vez tenemos hecho esto, hacemos pruebas psicométricas, es decir, pasamos baterías de test que permiten ayudar al diagnóstico. Cuando descartamos la patología orgánica y descartamos la presencia o no de un trastorno psiquiátrico asociado, podemos empezar con la adicción a tratar esa adicción.
Si, por ejemplo, no hay cuadros orgánicos, no hay cuadros psiquiátricos que puedan estar asociados, trabajamos la adicción solo. ¿Que hay comorbilidad psiquiátrica? Comorbilidad, diagnóstico dual, es decir, patología dual. Sí. Entonces tratamos ambas cosas a la vez, por el mismo equipo. ¿Entendéis? Es decir, siempre es muy importante lo que se llama el diagnóstico longitudinal. Saber qué tenemos delante para saber qué tenemos que tratar. Por eso no es que tratemos las adicciones, tratamos al individuo, a la persona. Es decir, hacemos tratamiento personalizado, basado en la psicofarmacología y en la psicoterapia, ¿eh? Ambas herramientas. Vale. Luego, hablando ya más de usted. De ti. De ti, como tú quieras. ¿Qué fue lo que hizo que a ti te llamara la atención este tema y quisieras... La psiquiatría. No solo la psiquiatría, sino además especializarte o quizá... Bueno, como fue una decisión de tema personal, ¿eh? Yo estaba estudiando otra especialidad, estaba haciendo ginecología, y me casé con una chica, y primero me casé con una chica, y luego, pues durante la relación de novios habíamos tenido una serie de diferencias, pero bueno, de novios uno pues se va perdonando, tal y cual. Sí. Total, que cuando nos casamos estalla el verdadero problema. Mi mujer tenía en aquel momento, bueno, esto no sé, os explico, os lo quedáis vosotros, pero no lo pongáis en el trabajo. Sí, os explico el porqué. Por motivos, no me importa, por motivos personales. Mi mujer se le diagnosticó un trastorno mental, tenía un trastorno límite de la personalidad, y en aquel momento, cuando yo estaba con ella, hicimos psicoterapia de pareja durante 2 años. Yo abandoné la especialidad que estaba haciendo, hice medicina de familia y trabajando de médico de familia empecé a ir con ella a hacer psicoterapia. Y vi que la psicoterapia no me arreglaba el matrimonio, pero me arreglaba a mí. Empecé a entender mucho mejor lo que era la psiquiatría y cuando yo me vuelvo para Barcelona, porque el matrimonio no se rompe, me vengo yo para Barcelona otra vez. Yo soy catalán, pero mis padres eran gallegos. Estábamos viviendo allí en aquel momento, cuando me vengo para aquí, decido hacer psiquiatría y entonces es cuando empiezo a estudiar otra vez, me presento a la oposición, apruebo para la especialidad y hasta hoy, 32 o 33 años. ¿Esto con qué edad más o menos sucedió? Con 28 años. Vale. Pero pues muy interesante, la verdad. Sí. O sea, el hecho de que... Tengo una vida... Cómo la vida te puede... La vida te lleva por claro. derroteros que no tienes a veces... Fíjate, yo era un niño muy mono en aquel momento, yo estudié en La Salle, hijo único, criado en una familia de clase media, mi madre era de clase social más alta que mi padre, pero me educaron siempre mucho en el concepto de lo importante que son los valores humanos, etcétera, etcétera, y bueno, fui a La Salle, que no sé si lo conocéis, es un Sí, La Salle Bonanova. Estuve 2 años en la Bonanova, pero como yo era de Gracia, mientras no tuve plaza en Gracia, estuve en la Bonanova, pero luego yo me fui para Gracia con mi primo hermano, fuimos los dos, porque nos quedábamos juntos mi primo hermano y yo, y fuimos a La Salle Gracia y allí salí con el cohecho en el 77, y saqué matrícula de honor en todo. Y entonces hice primero de medicina, que por cierto no pagué las tasas porque me lo dieron gratis el primer curso por sacar matrícula en todo. Muy interesante, sí. Y entonces hice medicina, y cuando acabé la medicina, aprobé y empecé a hacer ginecología y obstetricia. Y no acabé por las razones personales que os he dicho, dejé la gine y luego empecé hice medicina de familia, que tengo el título, y posteriormente el de psiquiatra. O sea, que tú hasta que no tuviste ese acontecimiento en tu vida, en ningún momento pensaste en estudiar lo que acabaste estudiando. No, pensé que me gustaba la gine y estaba trabajando en Girona y bueno, yo creo que era un buen profesional de la ginecología, tenía mucho éxito y era de los 26 a los 28 años, pues era muy joven. Medía 1,82, ahora mido 1,80 porque me he empequeñecido, era bastante guapete, yo qué sé, y sabía un poco y bueno, pues en fin, yo tenía éxito y me encantaba, pero luego probé otra cosa por situación personal y soy un psiquiatra muy feliz porque realmente he encontrado la vía para poder ayudar. Porque recordad que el juramento hipocrático que se jura cuando acabas la carrera es el intentar ayudar a la otra persona. Y la forma que yo veía que era más factible de ayudar y más, para mí,
más interesante era desde la visión de lo que es la psiquiatría. Porque no hay peor dolor que el dolor del alma. Si podemos entrar en el alma de una persona y ayudarla a resolver su problema, provoca gran satisfacción. Vale, ahora ya más cambiando, ya podríamos, bueno, creo que ya podríamos dar por acabar porque realmente ha salido muchísima información, mucha. Me gustaría ya saber, ya más yo, ¿cuál es la diferencia de la psiquiatría y la psicología? Porque, bueno... Los psiquiatras somos médicos. Sois médicos, pero ¿cómo...? Eso ya te lo dice todo. Claro, son médicos. Somos médicos. Vale, pues yo creo que sí, explica bastante. Nosotros, los psicólogos es una carrera de letras, Sí. Que también pueden trabajar la mente y tienen sus herramientas para trabajar. Yo digo que siempre son complementarias, pero la diferencia es que los psiquiatras debemos tener la doble formación. La formación, sobre todo, además, fijaros, dentro de la psiquiatría hay una gran cantidad de ramas de psiquiatras. Hay psiquiatras lacanianos, freudianos, psiquiatras biologicistas, cognitivo-conductuales. Bueno, yo soy psiquiatra, biologicista y cognitivo-conductual. Para mí, las alteraciones de la salud mental se debe a que hay una alteración en el funcionamiento cerebral. ¿Me explico? Porque puede haber un cerebro sin alma, pero nunca puede haber un alma sin cerebro. Con lo cual, para mí, los trastornos son disfunciones de la función cerebral que conllevan un cambio en el individuo que entre en un proceso de enfermar. Y esto enlazaría con la teoría os he explicado antes, la del doble impacto de Stahl, sí. Explicaría la teoría del triple impacto, ¿por qué enfermamos? Enfermamos por 3 causas, mentalmente por 3 causas. Primero, por alteración genética. Segundo, por una dificultad de la resiliencia, es decir, no adquirimos herramientas para luchar en nuestra vida con los eventos vitales que nos rodean. Y el tercer factor que sustenta la teoría de la enfermedad mental es la dificultad que tiene el individuo para frenar el estrés agudo. Cuando el individuo no frena el estrés agudo y este estrés se cronifica en el tiempo, esta cronificación del estrés lleva a un proceso inflamatorio de todos los tejidos del cuerpo, entre ellos el cerebro, y hace que el individuo enferme. Y nosotros como jóvenes, ¿cómo podemos ayudar a gente de nuestro entorno que consuma? Es muy importante la información, y la información entre iguales es básica. Hay que tener, como os decía yo, pues lo que estamos haciendo ahora, psicoeducación, dar información suficiente para que el individuo realice o no el proceso de cambio. Claro, que sea libre, o sea, ya conociendo... Yo siempre digo que hay que hacer... Que sea libre. ¿Conocéis al House? Sí, ¿no? El House, ¿sabéis la serie esta de House? De este médico... Me suena. Es una serie americana. Bueno, pues House es un médico que diagnostica muy bien, pero no se queda en su despacho diagnosticando, sino que sale a la casa del individuo, ve con quién va, con quién no va, qué come, qué no come, cómo duerme, qué maneja, dónde trabaja, si toma tóxicos, si maneja pintura. Es decir, el psiquiatra que quiera, o el psicólogo, o el educador social, los que quieren hacer prevención con la juventud, no nos podemos quedar en el despacho, tenemos que ir a vuestro lugar. E informar. ¿Sabéis lo que es Energy Control? ¿Os suena? No. Energy Control nació en el CAS de Sants. En el año 93 empezamos a ver que había chicos y chicas que se venían haciendo raves, estaban 3 días consumiendo, todo el día consumiendo, con música disco, música máquina. Sí. Vale. Pues nosotros, Josep Rovira y yo, creamos este grupo de Energy Control e íbamos a los lugares donde se consumía y montábamos nuestro chiringuito. Éramos muy jóvenes, estoy hablando del año 93. Imagínate, estaba yo recién salido, yo empecé en el 92 aquí. Y entonces íbamos a los sitios y los jóvenes venían a decir, oye, ¿qué estoy consumiendo? Pues analizábamos las pastillitas y decíamos, pues mira, esto tiene metanfetamina, esto te puede producir esto, te puede producir lo otro, pero tú decides si te lo quieres tomar. Sí. Y había quien quería tomar y no tomaba, y había quien quería seguir tomando y hacía un cuadro psicótico. Si hacía un cuadro psicótico, venía, le tratábamos con medicación para calmarle la alucinación. ¿Me entendéis? Es decir, que es muy importante la prevención. Y una prevención que sea realista, que esté implicada en la juventud, hacer formar parte al individuo. No imponer jamás, no hablar de diagnósticos, sino hablar de realidades. Porque si yo te quiero imponer, Aarón, no consumas drogas que son muy malas, tú vas a hacer, no vas a entender la situación. Si digo, oye, mira, Aarón,
pasa esto, o Paul, o Joan, pasa esto, pasa lo otro, con esto vas a obtener tal efecto, con esto, tú decides si quieres, eres libre para tomar esa decisión. Importantísimo dar a la juventud valores para que puedan entender lo que es la vida. Es decir, por ejemplo, ahora hay un problema con las redes sociales. ¿Qué están provocando? Información falsa. Yo cuando os veo, no sé Un poco vosotros, de presión, ¿no? Creo no, que es tiene que un gran efecto. os aisláis del mundo. Sí, es que crean una adicción que es impresionante. Muy tocha. Mi sobrino, yo tengo una casa en San Paul y mi hermana vive al lado, ¿no? Bueno, no somos hermanos, pero nos hemos quedado juntos, somos como si fuéramos hermanos. Además, el padre de esta chica y mi madre sí que eran hermanos de leche. Mis abuelos la adoptaron y mamó de la leche de mi madre. ¿Me explico? Es decir, mi madre y él mamaron la misma leche de mi abuela. Bueno, total. Pues tenemos un niño, pues el día que yo iba paseando con la perra y veo que está con el móvil, ligando con la chica de al lado a través del móvil. Digo, pero Yaji, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿entiendes? Es decir, lo importante que es el comunicar, el entender, el compartir, el crear. Si nos centramos en la red social, nos aislamos. Y llega un momento que no sabemos interaccionar más que a través de la red social. Estamos provocando un aislamiento. El aislamiento, la disminución de los impactos de información en el cerebro, hace que este cerebro se empobrezca. Y si empobrece, puede enfermar. Un gitano, como trata un payo, no puedo. Tengo que adaptarme a la estructura del payo o la estructura del gitano. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar en su cultura. Es decir, la persona que es culta y elegante no puede estar por encima. Tiene que adaptarse al individuo que trata. Entonces, si yo no conozco la estructura del gitano, la estructura mental, cómo es su vida, cómo son sus valores, con qué puedo jugar y con qué no puedo jugar en el sentido con qué puedo trabajar y puedo trabajar, yo no lo puedo tratar igual. Me refería a eso, que es decir, que la etnia, todo influye en el... Sí, se tiene que tener en cuenta una infinidad. O sea, que no lo miráis por el tema, ni mucho menos, porque yo puedo tratar exactamente igual una prostituta que una señora de alta sociedad. ¿Me explico? De hecho, hasta el año 2016 yo tuve consulta privada, entonces venía gente pues de todos los sitios de España de un nivel económico altísimo. Y también trataba gente de un nivel económico bajísimo que acudían a la privada porque, mira, por las razones que fuera se lo podían permitir. Pero es igual, yo trato igual tanto al rico como al pobre, tanto al gitano como al payo, tanto al rico... Es decir, que lo quería explicar en el sentido de que el psiquiatra tiene que entender a la persona y para entender a la persona tiene que conocer todos los aspectos de esa persona. Cultura, religión, entorno, vida, relaciones sociales, valores, etc. Pero para mí todo el mundo es igual, ¿eh? Que quede bien claro. Sí, nos ha quedado clarísimo. Es que evidentemente no va a ser lo mismo una persona del barrio, por poner un ejemplo, de La Mina, que una persona del barrio de, no sé, San Gervasi, por ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, si una persona, sea gitano, sea payo, sea rico, sea pobre, es de cerebro corto, el cerebro corto tanto puede aparecer en uno de una clase como en otra. A esa persona con cerebro corto le puedo explicar una serie de cosas. A vosotros, ¿por qué os explico más cosas? Porque entiendo que tenéis capacidad para entenderme. Claro. Si ahora venís aquí y os pongo un lenguaje que no entendéis ni papa, dirá, este tío pedante de qué coño va, ¿vale? Y sabéis como que no habéis entendido nada. Entonces, soy yo el que me tengo que adaptar a la persona para que esta persona me entienda. Porque si soy capaz, el psiquiatra lo que tiene que hacer con su paciente es hacerle entender la realidad del paciente, la realidad que él vive, para que la reconozca y si lo hace, poderla resolver. Me refería a esto, que quede claro, explicarlo bien. Muy bien. Y las consultas esto ya aparte, las haces aquí en Sans, o sea, en el este de Sans. Este es nuestro centro. Esto es tuyo. Sí. Vale. Os enseño rápidamente para que coger los bártulos. Es que tengo al paciente y no puedo... Vale. Os voy a explicar. Espera, Aaron, si quieres, haz como una despedida para el vídeo para que quede como una No podéis despedida. sacar imágenes sin la autorización del ayuntamiento. Que no, o sea, es para el audio. Para que quede como que acabas, ¿sabes? Porque de finalizado lo de tu familia, ahora decimos muchas gracias, no sé qué, y ya está. ¿Quieres que te entre la silla? No, me encanta. Es una sala muy funcional, pero es desordenada. Aquí hacemos las terapias de grupo. Se pone la gente en el también las sesiones. ¿Cuánta gente más o menos? Depende, grupos de 10, grupos de 20, y los grupos de familia que hacía yo, había hasta 29 o 30 familiares por grupo.
Aquí están todas las historias que tenemos en SAMS, que son 22.000, que están todas archivadas. Lo que pasa es que como está todo informatizado, todo lo hacemos desde el ordenador, no se hace nada en papel ya, todo esto está abolido, ¿vale? Bueno, despachos. ¿Cuántas has dicho? ¿2000? 22.000 y pico están abiertas. Uf, imagínate tú, la de gente que... Venga, salimos por allá por el despacho. ¿Habéis cogido los bártulos? Sí, ahora cogemos todo. Cogeros, Si quieres, coger el móvil tú y algo para acabar. ¿Qué quieres que diga? Y señores, Pero esto lo podemos... Nada, me ha parecido pues, muy interesante lo que habéis propuesto el trabajo. El canal de Sánchez está abierto para lo que queráis. Espero que entendáis lo que es una adicción, lo que es la patología dual, la comorbilidad psiquiátrica y que la psiquiatría se trata de forma longitudinal y que tenéis la casa abierta para lo que queráis. Y siempre he trabajado por un grupo multidisciplinar. Somos psiquiatras, psicólogos, educadores, trabajadores sociales y enfermería y administrativos. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Coged, os dejáis una...